Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo ejecutar algunos comandos del sistema operativo Linux, o también podría ser en su defecto la ejecución de algún script desde el lenguaje de programación C. En la práctica 4 nosotros veníamos usando eh, la sentencia fork, donde creamos procesos. ¿Sí? Bueno, a esta creación de procesos le vamos a agregar que por cada proceso hijo o en algún caso de algún proceso hijo podamos ejecutar algún comando como para realizar alguna operación. En este caso, los ejemplos que vamos a ver serían de la ejecución de algún comando o la ejecución de algún script, ya sea tanto por el proceso padre o como por el proceso hijo. Bien, la función que vamos a usar sería la función system, ¿sí? Que se codifica de esta manera, y otra sería la función exec, que son varias. Acá tenemos alguna de ellas, pero en realidad la que nosotros vamos a usar en este momento en la práctica va a ser la que está remarcada en rojo, ¿sí? En realidad estas funciones, ¿sí?, lo que hacen es cambiar la imagen del proceso actual. O sea, sustituyen la imagen de memoria del programa por la de un programa diferente. O sea que no se crea un proceso nuevo, sino que lo sobrescribe el proceso actual que está en ejecución. Bien, a estas funciones, como ya les dije, las vamos a invocar, ¿sí?, en un proceso hijo generado por un fork o por el proceso padre, ¿sí? Pero en realidad no necesariamente se ejecutan usando el comando fork, también lo podemos usar directamente en el programa, ¿sí?, sin la necesidad de crear un proceso hijo. Bien, entonces, estas funciones exec, que en realidad, como les dije, las vamos a usar en la que está remarcado en rojo, ¿sí?, el primer argumento de esta función, que sería el path, ¿sí?, es el camino, en realidad, del comando que vamos a ejecutar o el camino del script que vamos a ejecutar. La segunda parte, que sería la otra parte de la lista de argumentos, donde el primero de esos argumentos sería la ejecución del comando propiamente dicho. Por ejemplo, yo voy a ejecutar el comando ls. Entonces, el comando ls tenemos que indicarle dónde está. Y acá en la variable path le vamos a indicar que está en el /bin, /ls. Y luego el primer parámetro va a ser el propio comando, o sea, el ls. El resto de los parámetros podría ser un directorio específico que querramos listar o alguno de los parámetros que le podamos pasar al ls. Esta lista de argumentos, o sea, en todos los casos, termina con el null, con el argumento nulo, ¿sí? Bien, las otras funciones, como por ejemplo la execv y la execv, proporcionan un vector de punteros a cadenas de caracteres que representan la lista de argumentos, ¿sí? Y también el path sería el comando, el camino del comando que nosotros vamos a ejecutar. Y la lista de argumentos viene dada por un vector de punteros, ¿sí? Bien. Pero bueno, no vamos a hacer ejemplos sobre estas funciones, sino directamente vamos a usar la que está remarcada en rojo. Bien, luego estas funciones podrían, en el caso de que tenga algún error,
va a retornar el valor -1. Entonces vamos a ir directamente, vamos a cerrar acá, vamos a ir a una ventana de terminal y vamos a ver dónde estamos parados. Vamos a ir a prácticas TP4 y vamos a ver los ejemplos directamente. El primero de ellos, ejemplo.c. En realidad todos estos ejemplos que vamos a ver, tenemos la ejecución de un solo fork y vamos a ver solamente ejemplos de cómo modificar tanto la función system como la función execl, algunos ejemplos de distintos comandos que vamos a ejecutar. En realidad el programa en todos los ejemplos va a ser el mismo, ¿sí? La estructura del programa me refiero. En realidad acá, en este caso, cuando ejecutamos el for, sabemos que la sentencia for nos va a devolver un valor entero, que si es 0, eso significa, o sea, la variable PID, si la variable PID es 0, eso nos indica que estamos en realidad en la ejecución del proceso hijo. Bueno, acá ejecutamos un pin /n, ejecutamos otro pin f, donde decimos que soy el proceso hijo, o para saber que estamos en el proceso hijo, y acá ejecutamos la función system con el comando ls. Y como parámetro le estamos pasando que queremos listar el directorio /user. Por el else estaríamos en el proceso padre. Y también vamos a ejecutar el mismo comando, pero con la función execl. El path del camino del comando a ejecutar, el primer argumento que había comentado de la lista de argumentos que tiene la función execl, que sería el propio comando, la ejecución del propio comando, y otro argumento que sería el directorio /user. Vamos a salir de acá y lo vamos a ejecutar. A ver qué nos da. Bien. Soy el proceso padre, ¿sí? Ejecuto acá por el proceso padre y por el proceso hijo también listo lo mismo. Bien, otro de los ejemplos que vamos a ver sería el ejemplo 1.c, donde tenemos el mismo programa, pero acá estamos ejecutando 3 veces la función system. Una es el directorio o la carpeta directorio 1, la estamos borrando, acá la estamos creando y acá estamos haciendo un ls. Y por el padre, lo que estamos haciendo es ejecutar el comando ps, como para ver los procesos, ¿sí? En este caso no le pasamos ningún parámetro para que no despliegue mucha información en la pantalla. Vamos a salir, vamos a compilarlo por las dudas. gcc-o, ejemplo 1, ejemplo 1.c. Bien, entonces vamos a ejecutar ejemplo 1. Bien, y ahí lo listó. Soy el proceso hijo, ¿sí? Bueno, borró la carpeta, la volvió a crear y acá hizo el ls y listo, ¿sí?
Y por el proceso padre ejecutó el comando ps. ¿Sí? No le pusimos el parámetro awake para que no despliegue tanta información en la pantalla y poderlo ver un poco más claro. Bien, creo que tenemos algún otro ejemplo más. Son dos ejemplos más. Ejemplo 2. Ejemplo 2.c. Vamos a ver qué tenemos acá. Bien, acá tenemos por el hijo con la función system estamos ejecutando el script scr y con la función execls estamos ejecutando el script scr1. Bien, vamos a salir de acá, lo vamos a compilar por las dudas, -o, ejemplo 2, ejemplo 2.c. Bien, vamos a verificar los scripts, creo que esto tenía hecho, sí, acá está, nano, scr, que no sé lo que tenía. Bueno, ejecuto el comando cambiar los permisos a este archivo. Y bueno, después solamente un hecho que diga que se ejecutó el script hijo. Vamos a salir de acá. ls-0, vamos a ver qué permisos tiene. Ejercicio 1. También tiene 7. 4.4. Bien. Vamos a verificar que tiene el scr1. Lo vimos. Bueno, esto está comentado, lo dejamos así, no hay problema. Y acá un hecho, hacemos un hecho directamente. Bien, entonces vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutar el ejemplo 2. Soy el proceso hijo, se ejecutó el script, el hijo, y en soy el padre, ejecutó el script scr1 donde dice se ejecutó el script 1 padre. Bien, vamos a ver si es cierto. -0, que cambió permiso. Sí, le puso 777. Bien, muy bien. Luego vamos a ver, creo que tenemos otro ejemplo más. Sí, el 3. Ejemplo 3.c. Acá que tenemos. Bueno, tenemos un ejemplo que es parecido a alguno de los ejercicios de la práctica. Donde teníamos que, acá hay una carpeta 1, carpeta 1 creo que no existe, porque no existe, la podemos borrar así no nos tira error. Creamos la carpeta 1, acá hice una impresión, soy el padre, y acá ejecuté la función execl con el archivo 2 que se va a crear adentro de la carpeta 1. Y luego está la función system donde hace un listado. Perdón, se ejecuta el comando ls. Acá se ejecuta el comando ps por el hijo con el parámetro aux. Bien, vamos a salir de acá y vamos a
Vamos a compilar. gcc-o, ejemplo 3, ejemplo 3.c. Bien. Punto barra, ejemplo. A ver, ¿qué teníamos acá? No, carpeta 1 no existe. Está bien. Entonces vamos a ver ejemplo 3. Bien, ejemplo 3 se ejecutó y se ejecutó soy el padre. Había un printf y luego del printf, a ver si lo podemos ver acá. Teníamos la creación de la carpeta, el printf que dice soy el padre, ¿no? Soy el padre, supuestamente se tiene que haber creado la carpeta. Acá tenemos la creación del archivo y acá tenemos el comando systemls. Entonces, acá lo que podemos observar es que se ejecutó el print donde dice soy el padre, se creó la carpeta primeramente, luego se tiene que haber creado el archivo dentro de la carpeta y se tendría que haber ejecutado la función system, ¿sí? Se tendría que haber ejecutado esta función. Y como ustedes pueden observar, esa función no se ejecutó. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo les había comentado cuando vimos el documento, en donde después que se ejecuta esta función exec, lo que viene ya no se ejecuta. Y no se ejecuta ¿por qué? Por lo que yo les decía, que la función exec reemplaza al programa que se estaba ejecutando por un programa nuevo, ¿sí? Por eso es que no se ejecuta el ls. O sea, a propósito puse esta función para que vea que no se ejecuta porque está directamente reemplaza al programa principal que se estaba ejecutando. Bien, ahora vamos a hacer nosotros acá el ls -l, perdón, ls. Y bueno, acá vemos que se creó la carpeta 1 y supuestamente se tendría que haber ejecutado. Está. Se creó el archivo 2 adentro de la carpeta 1. Bien, entonces, bueno, esto es todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.